su clasificación, sus tipos, sus características, y vamos a tener en cuenta unos aspectos como su secreción, su reacción por los sectores, para que desde la próxima clase, que ya vienen sus compañeros, exponen hipotálamus y hipófisis y hagamos ya avanzar las patologías como acromegalia, etc. Que tengamos un poco más de conocimiento y de entendimiento de lo que puede ser la parte de fisiología. Recuerden ustedes nuevamente que fisiología lo van a exponer ustedes y yo voy a hablar de las patologías de semiología, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué son las hormonas? Habíamos hablado un poco en la anterior semana, preguntábamos a algunos de sus compañeros qué son las hormonas y qué función tenían, ¿no? Podemos decir que son sustancias químicas producidas por glándulas endócrinas o por algunas células especializadas. ¿Sí? Se les considera como mensajeros químicos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el organismo va a estar dirigido por dos sistemas principales, el sistema nervioso y el sistema endócrino. ¿Sí? Entonces, son mensajeros químicos que van a tener, ¿qué cosa? Una acción a nivel de células diana, a las cuales les van a ordenar algún tipo de funcionamiento que tienen que realizar. Mayormente son secretadas en pequeñas cantidades, es así de que su dosaje en sangre son desde picogramos a miligramos, ¿sí? Picogramos, nanogramos, miligramos. Es muy poco, hay muy pocas concentraciones que son bastante altas, ¿no? Entonces, sus análisis también son bastante específicos y hay que detallar bien en el laboratorio qué es lo que estamos buscando, qué dosis. Recuerden que no entra nada de las diapositivas, es que ni siquiera se molesten en sacar fotos, porque de ahí no entra nada. ¿Sí? Solamente es una introducción. Como van a ver, así son las diapositivas, solamente son títulos. ¿Sí? Muy bien. Así, estas hormonas o estos mensajeros químicos son enviados o son dirigidos hacia el torrente sanguíneo para que se distribuyan en los diferentes tejidos diana a donde su misión está encomendada. ¿Cuáles son los mensajeros químicos? Vamos a comenzar por los primeros, los neurotransmisores. ¿Alguien se acuerda de algún ejemplo de un neurotransmisor? Que puede ser alguien que emite una señal, una orden. Acetilcolina. Acetilcolina, ¿no? Y como vemos acá los neurotransmisores, vemos una sección presináptica y una sección postsináptica. Justo los neurotransmisores están acá, ¿no? En la sinapsis. A través de vesículas se van a ir almacenando y a través de estímulos bioquímicos, especialmente la actividad del calcio, del MP cíclico, etc., se van a liberar para justamente ir hacia la parte postsináptica, llegar a sus receptores y generar una orden. Estos son los neurotransmisores. Hormonas endócrinas son sustancias, como ya habíamos dicho, o son mensajeros bioquímicos que van a salir de una célula efectora, en este caso de una célula endocrina, que va a generar este tipo de hormonas, van a pasar al torrente sanguíneo y van a tener la actividad de generar una acción a nivel de los receptores que van a estar en las células diana o en las células blanco. Ojo, no todas las hormonas tienen receptores o no todas las células tienen receptores para todas las hormonas. ¿Sí? Las células diana tienen receptores para 1, 2, 3, 4 hormonas dependiendo su ubicación. ¿Sí? Entonces, estas son las hormonas endócrinas. Hormonas neuroendocrinas, algo parecido a las anteriores, ¿no? Solamente que acá las hormonas neuroendocrinas van a ser liberadas justamente por el sistema nervioso a través de lo que vienen a ser las neuronas. Estas van a difundir a través de la vía sanguínea y van a ir a hacer su actividad a células diana. Un ejemplo de esto, ¿alguien se acuerda? Hormonas neuroendocrinas. Tenemos acá nuestro hipotálamo.
hipotálamo, ¿sí? Y acá tenemos a la hipófisis, y acá tenemos a la neurohipófisis. ¿Sí? Entonces el hipotálamo, recuerden que acá, como van a comentar sus compañeros en la próxima clase, acá hay un sistema porta, hipotálamo, hipofisial, ¿sí? Entonces acá las hormonas supraópticas de los diferentes núcleos del hipotálamo, ¿sí? Van a secretar hormonas al torrente sanguíneo y van a viajar por el sistema porta hacia la adenohipófisis para obviamente indicar la acción que va a hacer a nivel de los ejes o de los 5 ejes. Este sería un ejemplo de mensajeros químicos neuroendocrinos. ¿Sí? ¿Entienden, verdad? Factores liberadores. Hormonas parácrinas. ¿Qué significa hormonas parácrinas? Que van a ser hormonas que se van a liberar en una célula o en una glándula y que van a viajar por torrente sanguíneo a otras células. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar su acción. En contrapuesto tenemos las autócrinas. ¿Las autócrinas? ¿Dónde están? Tenemos también las autócrinas. ¿Qué son las autócrinas? Tenemos parácrinas. Tenemos autócrinas. ¿Sí? Las parácrinas habíamos dicho que van a liberar las diferentes hormonas. Estas van a viajar a través del torrente circulatorio y van a llegar a células diana. ¿Cuáles son las características de estas células diana? Que tienen que tener ¿qué? Muy bien, tienen que tener receptores para este tipo de hormonas, ¿sí? Para que las hormonas lleguen, puedan ingresar a través de sus receptores y hacer la acción. ¿Se entiende, verdad? Y las autócrinas también van a liberar hormonas que van a salir al espacio extracelular, pero que van a tener la misión de generar una retroalimentación a nivel de la misma célula que las ha formado. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Y después tenemos a las famosas citocinas. Las citocinas son sustancias que también pueden generar o pueden actuar como formas parácrinas, autócrinas o endócrinas. ¿Sí? Tienen las mismas características. Las citocinas más importantes, ¿cuáles son? Las interleuquinas, las leucocinas, ¿sí? Que generan una acción, que pueden viajar a través del torrente sanguíneo para generar una respuesta o a nivel local o a nivel de la misma célula que la está produciendo. Entonces estos son los diferentes mensajeros químicos que vamos a tener en el organismo. Vamos a ver que las diferentes hormonas que se van a secretar a nivel de las diferentes glándulas van a tener una característica propia de acuerdo a esta descripción. Estructura de química de las hormonas. ¿Cuáles son las estructuras? Van a ser por aminoácidos o proteínas o péptidos, esteroideas. Cuando hablamos de esteroideas, ¿qué se nos viene a la mente? Colesterol. ¿Sí? Si hablamos de proteínas y péptidos, ¿qué se nos viene a la mente? Aminoácidos. ¿Sí? Esteroides, colesterol y aminas, bueno, derivadas de la tirosina. Por ejemplo, hormonas peptídicas, tenemos las gonadotropinas o la mayoría de las que secreta el hipotálamo. Tenemos las de la adenohipófisis como la luteinizante, prolactina, oxitocina, insulina, etc. Entre las del esteroide o las derivadas del colesterol vamos a tener pocas. La aldosterona, ¿dónde se secreta la aldosterona? A nivel suprarrenal. ¿Cuál es su misión de la aldosterona? Reabsorber sodio y eliminar potasio. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros hacemos un tratamiento de la hipertensión arterial, damos justamente un inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona como tratamiento, para evitar que se forme la aldosterona y evitar que se reabsorba sodio. ¿Sí? Muy bien. Progesterona, estradiol, cortisol y testosterona. Y derivada de las aminas tenemos la adrenalina, la noradrenalina y obviamente las hormonas tiroideas. Recuerden que T3, ¿cómo se denomina? Triiodotironina. Y la T4, tirosina. O tetraiodo, tirosina. Tetra de 4 y tri de 3, ¿no? Muy bien.
¿Cuáles son las características de cada una de estas? Fíjense, estructura química de las hormonas. Tenemos las que son proteínicas o polipeptídicas. ¿Cuál era su base? Habíamos dicho, los aminoácidos. ¿Sí? Hay hormonas que tienen 3 aminoácidos hasta 200 aminoácidos. ¿Sí? Cuando la hormona va a tener menos de 100 aminoácidos de composición, ¿cómo la vamos a llamar? Peptídicas. Y cuando son más de 100, hormonas proteicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Menos de 100, más de 100. Lo mínimo que tiene una hormona es 3 aminoácidos. Lo máximo, 200. ¿Sí? ¿Y cuál es su característica? Obviamente acá vamos a repasar y vamos a recordar a nuestra célula, la cual va a generar una señal para que se forme la hormona. Pero antes de que llegue a ser una hormona propiamente dicha, el ADN va a mandarla al ARN mensajero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que está llevando la información de lo que quiere hacer la célula, en este caso la glándula. La glándula quiere formar hormonas. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le va a mandar? Al ARN mensajero. ¿A dónde? Al retículo endoplasmático rugoso. Y ahí se va a generar. ¿Quién se va a generar ahí? La prehormona. ¿Sí? La prehormona. Esta prehormona se va a liberar posteriormente en vesículas. ¿A dónde? Al aparato de Golgi, donde se van a encapsular en vesículas y van a tener la característica que pueden estar almacenadas, ¿sí? En el citoplasma. Ahí van a estar las vesículas llenas de hormonas, de prohormonas, prehormona y prohormona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el organismo necesite realmente esa hormona, se van a alisar, se van a generar en hormonas propiamente dichas y a través de estímulos de la membrana, como viene a ser la acumulación de calcio, el MP cíclico, etcétera, se va a generar ¿qué cosa? La exocitosis. Y la exocitosis va a hacer de que estas hormonas se liberen. ¿Cuál es la característica de los aminoácidos? ¿Son hidrosolubles o son hidrofóbicas? Hidrofóbicas es que no se juntan con el agua, no quieren juntarse con el agua. ¿Son hidrofóbicas o hidrosolubles? Hidrosolubles. ¿Sí? Por consiguiente, estas hormonas o estos aminoácidos o estas proteínas o polipeptídicos van a poder ser liberados libremente al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, como son hidrosolubles, pueden unirse a alguna proteína si desean o mayormente están libremente en dilución. ¿Sí? ¿Por qué son? Porque son hidrosolubles. ¿Sí? Pueden estar por el agua. En cambio, las liposolubles no pueden estar en contacto con el líquido. Por consiguiente, ¿qué necesitan? Proteínas fijadoras o proteínas que las lleven por el torrente sanguíneo. Pero en el caso de las proteínas o los polipéptidos, no sucede eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el gran problema de las proteínas y los polipéptidos? Están, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo, están con sus proteínas, se las agarran y las están llevando por el torrente sanguíneo. Y justo llegan a la célula o al espacio donde tienen que funcionar. ¿Qué va a pasar acá? Tienen que salir del torrente y tienen que llegar, ¿no? ¿Cuál es la característica de la membrana celular? Muy bien. ¿La membrana celular cómo es? Es como una hamburguesita, ¿no? Viene acá, viene acá y viene nuevamente acá. Es una bicapa lipídica. ¿Qué significa? Que en la parte externa y en la parte interna está conformado por grasas, por lípidos, ¿sí? Y la parte interna está formada por proteínas, que es la que le da el sustento, la unión y todo lo demás, ¿no? Entonces, al ser hidrosoluble, es decir, que le gusta el agua, que se puede mezclar con el agua, ¿puede pasar libremente? No. ¿Va a poder pasar libremente a No. través de una capa de grasa o de lípidos? No. No. Es por eso que todas las hormonas proteicas o polipeptídicas, ¿qué es lo que necesitan? Receptor. Receptores. Todas necesitan sus receptores. ¿Pero receptores dónde? ¿En la membrana, en el citoplasma o dónde? En la membrana plasmática, en la membrana celular. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después ingresen y hagan la actividad.
Es decir, las hormonas peptídicas se pueden movilizar libremente a nivel del organismo por su hidrosolubilidad, pero a nivel de las células necesitan receptores. ¿Sí? Porque agua con lípidos no se pueden unir. ¿Sí? Entonces tiene que haber un receptor que le dé la manito y la haga entrar dentro de la célula. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. En el otro contexto tenemos a las liposolubles o a las hormonas esteroideas, o aquellas que están formadas especialmente ¿por quién? Por el colesterol. ¿Sí? 3 anillos que, como se ve en la testosterona, en el estradiol y en el cortisol, están juntos, solamente difieren sus cadenas laterales. ¿Sí? Entonces estas hormonas se basan en lo que viene a ser colesterol. ¿Sí? Entonces estas hormonas son hidrosolubles o hidrofóbicas. Hidrofóbicas, ¿sí? No se mezclan con el agua fácilmente. Entonces cuando se secretan a nivel del torrente sanguíneo, siempre tienen que estar acompañados de ¿qué? De proteínas transportadoras. Doctor, pero puede haber un pequeño porcentaje, sí puede haber, pero normalmente es el que estén acompañadas o asociadas a proteínas. Y como ven ustedes, pues la formación en este caso a nivel de lo que vienen a ser las suprarrenales, el colesterol va a formar aldosterona, cortisol, estradiol y estrógenos. ¿Sí? Entonces, esta es la característica de las hormonas de características esteroideas o con núcleos de colesterol. En cambio, estas sí, cuando lleguen, como están con sus receptores, como la bicapa es lipídica, pues estas van a poder ingresar libremente a la célula. ¿Sí? Para llegar a dónde? Al citoplasma o al núcleo, donde van a poder hacer su acción. ¿Sí? Estas no van a necesitar receptores muchas veces. ¿Sí? Las tirosinas, bueno, había derivado de las aminas de tirosina. Acá les he puesto un ejemplo. Ya habíamos visto que son la T4, la T3, la adrenalina, no la adrenalina, etcétera, ¿no? Y que, bueno, derivadas de la tirosina tienen su ciclo en el cual también van a tener la característica de requerir muchas veces receptores para poder generar su acción. Receptores especialmente citoplasmáticos. En este caso, a diferencia de la tirosina, los catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina sí son hidrosolubles y se pueden diferir en todo el tejido extracelular. Muy bien, ahora hacemos algo muy importante. ¿Qué habíamos dicho que pueden hacer las hormonas? Van a desencadenar un efecto, ¿no? ¿Qué pasa si ese efecto ya se ha conseguido? ¿Qué debería pasar? ¿Debería continuar la hormona haciendo su efecto o debería de parar? ¿Qué debería hacer la hormona? ¿Parar o continuar? Parar. Muy bien. ¿Y cómo vamos a hacerlo parar? Retroalimentación negativa. Inhibidores. Justamente el organismo mismo o las hormonas mismas han hecho mecanismos de Alimentación negativa. de autorregulación. Y esta autorregulación o esta retroalimentación puede ser negativa o puede ser positiva. Por ejemplo, si yo estoy acelerando un coche, está yendo rápido y yo estoy en el acelerador, ¿qué va a pasar? El carro se va a detener. Pero si yo piso más, el carro va a generar más velocidad. Lo mismo pasa con las hormonas. Si las hormonas han hecho su función y siguen secretándose, van a generar un aumento o mayor metabolismo. Pero si se frenan, obviamente van a disminuir su acción en la célula diana o en el organismo. Esto se denomina retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. ¿Cuál es la más importante? La La negativa. ¿Por qué? En este ejemplo, el hipotálamo, por ejemplo. El hipotálamo secreta hormonas liberadoras que van a ir a actuar ¿a dónde? A la adenohipófisis. En la adenohipófisis se van a poder liberar ACTH, hormona de crecimiento, tirosina, TSH, luteinizante, folículo estimulante, etc. ¿Sí? Estas van a ir a hacer su acción. Por ejemplo, si el organismo genera, en el caso de la hormona de crecimiento, y no hay un stop, ¿qué es lo que vamos a pasar? Todos seríamos gigantes. ¿Se entiende? Todos seríamos pues, gigantes. ¿No? ¿Por qué? Porque la acción de la hormona de crecimiento justamente es eso, generar crecimiento de los diferentes tejidos.
Entonces, en ese caso, cuando la hormona de crecimiento a nivel de las edades va generando su acción y su interpretación a nivel celular, estas van a decir, hasta acá, no más. Hay un stop, hay un par. ¿Para qué? Para que no se siga secretando. ¿Sí? Y esa hormona de crecimiento, a través de las diferentes enzimas que tiene, va a ir a generar en el hipotálamo una respuesta negativa. Le va a decir, ¿sabes qué? Ya no liberes liberinas porque ya estamos al top. Lo mismo va a hacer con la adeno-hipófisis. Le va a decir, ¿sabes qué? Las concentraciones están bien, el crecimiento está de acuerdo al desarrollo, no necesitamos más. Y también va a ir a actuar sobre los tejidos. Eso se llama retroalimentación negativa. ¿Sí? Un ejemplo también viene a ser la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, que tiene un efecto obviamente de aumentar el metabolismo. Cuando se genera el aumento del metabolismo, si sigue habiendo exceso de hormona tiroidea, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar al hipertiroidismo. Vamos a comenzar a temblar, a ser más flaquitos, a tener taquicardia, a tener adelgazamiento, sudoración, es decir, todos los signos del hipertiroidismo. Y esto no suele pasar. ¿Por qué? Porque cuando la hormona tiroidea llega a sus límites sanguíneos, de T4, por ejemplo, que es de 0.08 a 1.4, cuando ya llega a esos niveles, obviamente va a generar y va a decir al hipotálamo, ya no liberes liberinas. A la adenohipófisis, ¿qué le va a decir? Ya no secretes TSH. Y a la tiroides, ¿qué le va a decir? También le va a decir, ¿sabes qué? Ya estamos completos. Eso se llama retroalimentación negativa. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Pero también hay una retroalimentación positiva. Son pocos los casos, ¿sí? Por ejemplo, la hormona luteinizante. Cuando comienza el ciclo menstrual, normalmente primero comienza la folículo estimulante, ¿sí? Para generar ¿qué cosa? Obviamente la producción de folículos. ¿Cuál es la intención de producir folículos? La ovulación, ¿sí? Entonces, el segundo paso es la ovulación. Después de la ovulación, ¿qué es lo que pasa? Teóricamente tendría que darse la concepción. Y para eso, obviamente, necesitamos hormona luteinizante. Entonces, acá va a haber un pico de hormona luteinizante. ¿Sí? Como el organismo no sabe si se va a embarazar o no se va a embarazar, o se va a fecundar o no se va a fecundar ese óvulo, necesita mayor posibilidad de tener hormona luteinizante para la formación de estrógenos y todo lo demás. Entonces, la hormona luteinizante va a generar una retroalimentación positiva. Le va a decir al hipotálamo, ¿sabes qué? Necesitamos más hormonas, secreta más liberinas, y a la adenohipófisis le va a decir que secrete más luteinizante. No se produce la fecundación, ¿y qué es lo que va a pasar? Los valores van a comenzar a disminuir. ¿Sí? Pero se produjo una retroalimentación positiva porque se quería preparar para una probable fecundación. ¿Sí? ¿Entiende? Muy bien. Otro ejemplo vendría a ser la lactancia, ¿no? La madre da luz y el bebito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a succionar el pezón. Ese estímulo que va a generar la liberación de dos hormonas principalmente. ¿Cuáles son? Prolactina para la formación de leche y oxitocina. y oxitocina para la contracción y la expulsión de la misma. ¿Sí? Si es que no habría este mecanismo, ¿va a haber retroalimentación positiva? No habría, ¿no? Si un bebito deja de lactar, la mamá deja de lactar 2, 3, 4 días, ¿qué es lo que va a pasar? Disminución de la secreción de hormonas, tanto de prolactina como de oxitocina. ¿Sí? ¿Entienden? Son retroalimentaciones positivas. Traten de recordar siempre que son mecanismos de autorregulación. Si estos mecanismos fallan, pues obviamente entramos en patología. ¿Sí? Liberación hormonal. Doctor, ¿cómo es la liberación hormonal? Como ustedes recuerdan, hay diferentes tipos de glándulas, ¿sí? En todo el organismo. Las que más siempre ejemplificamos es el hipotálamo, hipófisis, ¿sí? Pero saben que hay páncreas, saben que hay otro tipo a nivel del tejido adiposo, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo es la liberación hormonal? La liberación hormonal va a depender de muchas características. Una es la glándula o las células que van a secretar la hormona. Otro es la actividad de la hormona propiamente dicha. Y tres son los mecanismos que habíamos mencionado anteriormente. Hay hormonas, por ejemplo, como la adrenalina y la noradrenalina, que se liberan en forma casi inmediata. ¿Cómo es así, doctor? Por ejemplo, si ustedes están caminando, están yéndose y alguien viene y les amenaza con asaltarlos, ¿qué es lo que comienzan a tener ustedes?
Aparte del miedo. Hiperventilación. Muy bien, comienzan a hiperventilar. ¿Qué más? Taquicardia. Taquicardia. ¿Y quiénes creen que están así, ¿no? Como que buscando un escape, ¿no? ¿O qué hacer? ¿Quiénes creen que generan ese tipo de respuesta? Adrenalina. La adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que son hormonas de respuesta temprana, de estrés, ¿no? Entonces, ahí qué es lo que comienza. El corazón comienza a bombear más fuerte. ¿Por qué comienza a bombear más fuerte? ¿Por el miedo o por algo en sí? Porque se está preparándose para una necesidad más continua de volumen sanguíneo. ¿Por qué comenzamos a hiperventilar? Para correr. Porque necesitamos oxigenar más la sangre que está bombeando el corazón. Porque si corremos, tenemos que tener fuerza, buena contractilidad y buena respiración. Si queremos hacer algún tipo de respuesta, para eso nos prepara el estrés, ¿sí? Y ahí se libera rápidamente la adrenalina y la noradrenalina. Pasa el efecto, ¿sí? Ya todos tranquilos, y también comienza poco a poco a bajar la frecuencia cardíaca, a estar mucho más tranquilo, a respirar mucho más despacio, ¿no? Y esto es producto justamente de estas hormonas, ¿sí? Entonces se liberan cuando hay la necesidad aguda. Pero también hay hormonas que se liberan de acuerdo a la edad y de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, esta es la secreción de hormona de crecimiento. Mayormente está aumentada en los primeros años de vida, hasta que se necesite el crecimiento. Y posteriormente va disminuyendo su secreción al paso de los años. Recuerden también que la hormona de crecimiento se secreta más de día o de noche. De noche. De noche, en las primeras horas del sueño. Por eso dicen que los niños, si quieren crecer, tienen que dormir de 8 a 9 horas. Los adultos no, ustedes ya no. ¿Sí? Pero los niños sí. Entonces, se requiere que los niños al inicio del sueño, a más horas, mayor producción de hormona de crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Entonces, la liberación hormonal va a estar mediada por diferentes mecanismos, desde la necesidad del organismo, las características de la glándula, las características de la hormona y otros más. Recuerden que hay hormonas que van a durar mucho más tiempo su acción. Por ejemplo, la tirosina, la T3 y la T4 pueden tener hasta una semana de acción. ¿Sí? La hormona de crecimiento, mucho más. Transporte de las hormonas en la sangre. Eso ya lo habíamos tocado un poquito al principio, como hormonas hidrosolubles y hormonas hidrofóbicas. Fíjense ustedes que las hormonas hidrosolubles, especialmente los péptidos y las catecolaminas, van a ir, son estas azulitas o estas amarillitas que están libremente en el plasma, ¿sí? Es decir, que van a poder ir por el torrente sanguíneo sin ningún problema, ¿sí? Pero que van a tener la necesidad de ¿qué? De tener receptores de membrana para poder hacer su acción. Las hormonas hidrofóbicas, las esteroideas y las tiroideas, estas sí van a poder pasar, se van a poder desligar de su proteína transportadora, van a llegar y van a poder ingresar directamente a la célula, al citoplasma o al núcleo para generar su efecto, porque sus receptores están a ese nivel. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Eliminación de las hormonas. Obviamente, como toda sustancia que se produce, toda sustancia se tiene que desechar. Y en este caso, la forma de desechar, ustedes saben que es a través de la orina y a través de lo que viene a ser la vía biliar y las heces, ¿no? Que son las principales. Sin embargo, acá el libro, la literatura nos dice que hay un término que se llama aclaramiento hormonal, que simplemente es ver cuánto de hormonas se libera el organismo por minuto y por concentración. Eso, la verdad, no les voy a profundizar porque no lo van a hacer, eso se hace en laboratorios y no es mucha ciencia en eso, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta que las hormonas se van a poder eliminar del organismo por destrucción metabólica, por unión a los tejidos, excreción hepática y excreción renal. Van a ser sus principales fuentes de eliminación. Doctor, ¿cómo es la destrucción metabólica? Obviamente las hormonas que están libres, que están en la parte intersticial, si no llegan a hacer su efecto, van a poder destruirse a nivel del citoplasma o del líquido extracelular. Unión a los tejidos, si la hormona ya llega a su receptor lo utiliza, obviamente esta hormona también va a ser eliminada por lisis, ¿sí? Y la excreción hepática y la excreción renal también. Hay que tener mucho en cuenta la excreción hepática. ¿Por qué? Porque tenemos muchas patologías, especialmente los pacientes con cirrosis, el paciente con cirrosis alcohólica, autoinmune,
pacientes con hepatopatías que van a tener algún tipo de retención hormonal o que pueden generar que estas hormonas aumenten en concentraciones en el organismo. Y obviamente, si hay hormonas que aumentan en concentración, su efecto va a continuar, ¿sí? Y ya van a generar patología, ¿sí? Tener en cuenta también de que si hay una disminución en el aclaramiento de las hormonas, también va a generar ¿qué cosa? Que haya mayor concentración de estas en sangre y puedan generar patologías, ¿sí? Estos son los famosos trastornos de los receptores o trastornos en el metabolismo de algunas de las hormonas. Muy bien, para terminar, receptores hormonales. Habíamos dicho que hay receptores a nivel de la membrana celular. Especialmente, ¿quiénes van a ir a la membrana? Los receptores, los aminoácidos o las proteínas, ¿sí? O los polipéptidos. ¿Sí? A nivel intracitoplasmático y del núcleo, los esteroideos y las tirosinas. Entonces, fíjense ustedes de que, ojo, no todas, habíamos mencionado al principio, no todas las células van a ser receptoras de todas las hormonas. Para eso van a tener receptores. Por ejemplo, acá en el dibujo. Ven ustedes, la hormona está en triángulo y los receptores también están como en triángulo para aceptar. Pero hay hormonas que tienen otro tipo de receptores. Obviamente, en estas células donde no hay receptores para las hormonas propiamente dichas o específicas para estas células, simplemente no va a haber la interacción hormona-receptor. Es decir, por ejemplo, la ACTH, ¿dónde es su lugar de acción? La corticotropina. A nivel suprarrenal, ¿sí? No actúa en otro sitio. Y a nivel suprarrenal va a estimular a la formación de aldosterona, la formación de cortisol, y esas cosas, ¿sí? Y estas hormonas no tienen efecto en otras células. Por ejemplo, la ACTH no tiene mucha injerencia en las células respiratorias ni en las células cardíacas, ¿sí? Pero sus derivados del cortisol sí tienen injerencia, pero la hormona propiamente no. ¿Por qué? Porque no tiene receptores a ese nivel. Los receptores están en los niveles suprarrenal. El cortisol que se secreta a nivel suprarrenal sí tiene receptores en la mayoría de las células y no en todas, ¿sí? Y ahí también va a generar sus efectos. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Se entendió o no se entendió? Recuerden ustedes que esto entra en el examen, está en fisiología de Geico. Yo lo que hago es tratar de hacer un resumen para que ustedes puedan entender un poquito más lo que dice la literatura. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Muy bien. Esta es introducción a la endocrinología o la semiología endocrina. Ahora, cuando hablemos, mis compañeros nos expongan la próxima semana sobre hipotálamo, sobre hipófisis y las hormonas que se liberan de ahí, nosotros ya vamos a tener la capacidad de decir, esta era así, esta va a actuar así, esta va a estar acá, etc. Y de mi parte ya vamos a comenzar a hablar sobre semiología propiamente patológica. Acromegalia, déficit de crecimiento, diabetes insípida. ¿Sí? ¿Y otra más? No, ninguna más, esas tres. ¿Sí? Entonces, al grupo que le toca la próxima clase, por favor ya lo de